Hay mochilas que no se ven. No pesan sobre los hombros. Pesan sobre el alma. Son mochilas invisibles, cargadas de reproches antiguos, de heridas que nunca cerraron, de palabras que no se dijeron a tiempo. Mochilas que llevamos durante años creyendo que nos hacen más fuertes, cuando en realidad nos están haciendo más duros, más fríos, más crueles con quienes menos lo merecen. Dime algo. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien que te amaba solo porque estabas cansado del mundo? ¿Alguna vez has descargado tu frustración sobre quien no podía defenderse? Esta es la historia de eso. De cómo el pasado, cuando no se sana, se convierte en veneno. Y de cómo ese veneno no siempre mata a quien lo lleva, sino a quienes lo rodean. Porque hay padres que envejecen en silencio, que se vuelven lentos, torpes, repetitivos. Padres que un día dejan de ser útiles a los ojos de sus hijos. Y sin darse cuenta, empiezan a estorbar. Esta es la historia de unos padres muy mayores, ya jubilados, ya sin prisas, ya sin metas visibles. Y de unos hijos siempre ocupados. Siempre con prisa. Siempre cansados. Siempre con la sensación de que la vida les debe algo. Hijos que llegan a casa con la mochila llena. Llena de trabajo. Llena de estrés. Llena de frustraciones no resueltas. Y que, al cruzar la puerta de la casa de sus padres, no dejan la mochila en el suelo. La lanzan. La lanzan en forma de malas palabras. De suspiros de fastidio. De miradas que juzgan. De silencios que duelen más que los gritos. Siempre igual. No entiendes nada. Déjalo, ya lo hago yo. Frases pequeñas. Gestos insignificantes. Pero repetidos cada día. Como gotas cayendo sobre una piedra vieja. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que casi nunca hay odio. Solo hay cansancio. Solo hay un pasado mal digerido que se cuela por las grietas del presente. Esta no es una historia de villanos. Es una historia de personas rotas que no supieron soltar su carga. Y que, sin quererlo, acabaron rompiendo a quienes un día los sostuvieron cuando no podían caminar solos. Porque el pasado que no se enfrenta, se hereda, se proyecta, se convierte en desprecio. Y a veces, cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho, ya es demasiado tarde. ¿Qué? Porque esta historia no habla solo de unos padres. Habla de ti. De mí. De todos los que alguna vez hemos cargado una mochila que no nos pertenecía. Y la hemos dejado caer sobre el corazón de alguien más. La casa donde el tiempo se detuvo. La casa era la misma de siempre. Ni más grande. Ni más pequeña. Solo más silenciosa. Las paredes conservaban marcas invisibles de risas antiguas, de voces infantiles que un día corrieron por los pasillos, de puertas cerrándose con prisa porque había vida que vivir. Ahora, esas paredes escuchaban otra cosa, el tic-tac lento de un reloj viejo y el roce cansado de unos pasos arrastrados. Los padres vivían allí. Muy mayores ya. Demasiado mayores para el mundo que corría fuera. Sus mañanas empezaban temprano, no porque tuvieran prisa, sino porque el cuerpo ya no sabía dormir más. Él se levantaba despacio, apoyándose en los muebles como quien saluda viejos amigos. Ella preparaba el desayuno con movimientos aprendidos hace décadas, aunque las manos ya no obedecieran igual. No hablaban mucho. No hacía falta. El silencio entre ellos no era vacío, era costumbre. Una complicidad tranquila, tejida con años de resistir juntos. A veces él miraba por la ventana, viendo pasar un mundo que ya no le pertenecía. Ella, desde la cocina, lo observaba sin decir nada, como si supiera exactamente en qué recuerdo estaba atrapado. Habían trabajado toda su vida. Habían criado hijos. Habían sacrificado sueños sin contarlos en voz alta. ¿Y ahora? Ahora parecían invisibles. Los hijos venían de vez en cuando. No siempre. No mucho tiempo. Llegaban con el ruido del exterior pegado a la ropa, teléfonos vibrando, conversaciones a medias, la mente en otra parte. Traían prisa incluso cuando decían que no la tenían. Solo un rato, decían.
Y ese rato se sentía largo. Pero no para los padres. Para ellos, cada visita era una fiesta silenciosa. Un motivo para poner la mesa al bien, para sacar esas galletas que casi nunca se abren, para repetir historias que los hijos ya conocían, porque eran las únicas que aún les pertenecían. Pero los hijos escuchaban con el cuerpo inclinado hacia adelante, listos para marcharse. Con sonrisas tensas. Con respuestas cortas. Eso ya me lo has contado. Ahora no, luego. Es que no entiendes cómo son las cosas hoy. Palabras dichas sin rabia. Sin intención de herir. Pero dichas igual. Los padres no se defendían. Nunca lo hacían. Él bajaba la mirada. Ella asentía, como si aceptara una culpa que no sabía explicar. Porque en algún punto, sin que nadie lo dijera, dejaron de ser padres. Y pasaron a ser una carga. Una carga lenta. Una carga incómoda. Una carga que no produce, que no avanza, que no entiende. Los hijos no lo veían así. No conscientemente. Ellos solo sentían el peso de sus propias mochilas, trabajos que no llenaban, frustraciones acumuladas, sueños postergados, una vida que exigía demasiado y devolvía muy poco. Y sin darse cuenta, asociaron esa sensación de estancamiento con todo lo que les recordaba al pasado. Y nada les recordaba más al pasado que sus padres. Cada error pequeño se magnificaba. Cada olvido se volvía desesperante. Cada lentitud, una prueba de paciencia. Déjalo, ya lo hago yo. Así no, ¿no ves que no es así? Y los padres, callaban. Callaban porque amaban. Callaban porque no querían ser un problema. Callaban porque creían, en el fondo, que quizás sí estaban de más. Y mientras tanto, en el interior de los hijos, la mochila seguía llenándose. De reproches no dichos. De heridas viejas. De un pasado que nunca se atrevieron a mirar de frente. Sin saberlo, estaban empezando a destruir lo único que no podía defenderse. No con golpes. No con gritos. Sino con algo mucho más cruel. La indiferencia disfrazada de cansancio. ¿Y esta? Solo era la calma. El peso que nadie quiso ver. El desprecio no llegó de golpe. Llegó disfrazado de rutina. Al principio fueron gestos pequeños. Suspiros cuando los padres tardaban en contestar. Miradas al reloj mientras ellos hablaban. El tono que se endurecía sin darse cuenta. Los hijos no se sentían crueles. Se sentían cansados. Cansados de una vida que no les daba tregua. Cansados de responsabilidades que nunca parecían terminar. Cansados de cargar con una mochila que llevaba años colgada. Y que nunca se habían detenido a abrir. Y cuando esa mochila pesaba demasiado, cuando el día había sido largo, cuando el mundo parecía injusto. El desahogo caía siempre en el mismo lugar. En la casa donde el tiempo se había detenido. Es que no puedes seguir viviendo así. Te lo he explicado 1000 veces. No es tan difícil. Frases dichas con impaciencia. Con una superioridad que no pretendía serlo. Con esa falsa urgencia de quien cree que todo se puede arreglar rápido, excepto el pasado. Los padres escuchaban. Siempre escuchaban. Él empezaba a dudar de sí mismo. De su memoria. De sus manos. De su valor. Ella pedía perdón incluso cuando no sabía por qué. Y algo se rompía un poco más cada vez. Los hijos comenzaron a evitar las visitas. No por falta de amor, sino por exceso de incomodidad. Porque estar allí les devolvía una imagen que no querían mirar. La de un futuro lento, frágil. Inevitable. Los padres dejaron de llamar tanto. No querían molestar. No querían interrumpir. Aprendieron a medir las palabras. A elegir bien los momentos. A fingir que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Las comidas se volvieron tensas. Los silencios, más largos. Las conversaciones, superficiales. Y en medio de todo, los hijos seguían acumulando cosas en su mochila. La frustración de no haber sido lo que soñaron. El rencor hacia decisiones pasadas. El enfado con ellos mismos.
que jamás se atrevieron a reconocer. Era más fácil culpar al entorno, a la lentitud, a la incomodidad, a esos padres que ya no entendían el mundo. Sin darse cuenta, empezaron a hablarles como a niños, a decidir por ellos, a quitarles voz. No opines. Eso ya no importa. Déjalo. Y cada vez que decían eso, algo invisible se rompía. Porque los padres no necesitaban soluciones. Necesitaban respeto. Necesitaban sentir que todavía eran alguien. Pero nadie les explicó eso a los hijos. Nadie les enseñó que el pasado, cuando no se sana, se convierte en rabia. Y que la rabia, cuando no se reconoce, se transforma en desprecio. Hasta que un día, el desprecio dejó de ser silencioso. Un comentario fuera de lugar. Una respuesta demasiado dura. Una palabra que no se puede retirar. Y los padres se quedaron quietos. Como si hubieran entendido, por fin, cuál era su lugar. Ese día, algo cambió para siempre. Aunque nadie lo supo todavía. Porque hay heridas que no sangran. Pero no cicatrizan jamás. Cuando la mochila se rompe. Nadie recuerda el día exacto en que todo cambió. Porque no fue un gran acontecimiento. No hubo gritos. No hubo golpes. No hubo portazos. Fue algo mucho más simple. Y por eso mismo, mucho más devastador. Una visita más. Una tarde cualquiera. Un cansancio acumulado. Los hijos llegaron con la mente saturada. El día había sido largo, injusto, agotador. La mochila pesaba más que nunca. Y sin darse cuenta, entraron en la casa de los padres como quien entra en un lugar ajeno, incómodo, que solo quiere abandonar cuanto antes. Los padres estaban esperándolos. Siempre esperaban. Habían preparado la mesa con cuidado. Demasiado cuidado. Como si ese gesto pudiera comprar un poco de paciencia. Pero algo salió mal. Una torpeza pequeña. Un vaso que se vuelca. Un gesto lento. Un error insignificante. Y entonces, la mochila se rompió. Todo lo que los hijos habían guardado durante años cayó de golpe. El enfado con su propia vida. La frustración de no haber llegado donde soñaron. El rencor hacia decisiones antiguas. La rabia de sentirse atrapados. Ya está bien. La voz salió más alta de lo esperado. Más dura de lo necesario. No se puede estar siempre así. Siempre igual, siempre complicándolo todo. Los padres se quedaron inmóviles. Él sintió como algo se le cerraba en el pecho. Ella bajó la cabeza, como si hubiera hecho algo imperdonable. Nadie pidió perdón. Nadie supo cómo hacerlo. Los hijos se marcharon rápido. Con la sensación amarga de haber dicho demasiado. Y la excusa cómoda de que no era para tanto. Pero para los padres. Sí lo fue. Esa noche, la casa pesó más que nunca. El silencio ya no era costumbre, era abandono. Él se sentó en la oscuridad, mirando un punto fijo, preguntándose en qué momento había dejado de ser digno. Ella se metió en la cama sin decir palabra, con los ojos abiertos, repasando cada gesto, cada error, buscando algo que justificar. No llamaron al día siguiente. Ni al otro. Tampoco los hijos. Porque a veces el orgullo pesa tanto como la culpa. Y mientras el tiempo pasaba, la herida se hacía más profunda. Los padres dejaron de esperar visitas. Los hijos dejaron de pensar en ellos. Hasta que la realidad, como siempre, llegó sin avisar. Una llamada. Una voz seria. Una noticia que no permite prepararse. En ese instante, la mochila del pasado volvió a caer sobre los hombros de los hijos. Pero esta vez, con un peso distinto. Porque el pasado no se puede corregir. Solo se puede aceptar. Y el arrepentimiento llega siempre cuando ya no sirve de nada. Mirar dentro de la mochila. La llamada llegó en el peor momento. Siempre llegan así. No cuando uno está preparado. Sino cuando cree que todavía hay tiempo. Una voz neutra.
profesional. Demasiado tranquila para lo que estaba diciendo. Los hijos escucharon sin comprender del todo. Asintieron. Dijeron sí. Dijeron entiendo. Pero no entendían nada. Colgaron, y por primera vez en mucho tiempo, el ruido del mundo se detuvo. El trabajo dejó de importar. Las prisas desaparecieron. Las excusas se quedaron sin palabras. Solo quedó una sensación seca en el pecho. Una certeza incómoda. Habían tardado demasiado. El camino hasta la casa de los padres fue distinto esa vez. No hubo llamadas. No hubo música. No hubo pensamientos claros. Cada paso removía recuerdos que habían mantenido enterrados. Las manos que los sostuvieron cuando no sabían caminar. Las noches en vela. Los sacrificios silenciosos que nunca se agradecen. Hasta que ya no están. Al cruzar la puerta, la casa ya no parecía la misma. Seguía siendo la de siempre. Pero algo faltaba. El silencio era más frío. Más definitivo. Y entonces ocurrió algo que no esperaban. Por primera vez, miraron a sus padres. No como una carga. No como un estorbo. No como un reflejo incómodo del futuro. Los vieron como personas. Personas cansadas. Personas heridas. Personas que habían soportado en silencio cada gesto, cada palabra, cada desprecio. Porque amar a un hijo es eso. Aguantar incluso cuando duele. Fue en ese momento cuando la mochila apareció. No colgada a la espalda. Sino abierta, en el suelo, desbordada. Todo estaba ahí. El enfado con la vida. Las frustraciones no resueltas. Las heridas antiguas que nunca sanaron. El miedo a convertirse en aquello que despreciaban. Y por primera vez, entendieron algo devastador. Nunca habían estado enfadados con sus padres. Habían estado enfadados con su propio pasado. Con decisiones que no tomaron. Con sueños que abandonaron. Con versiones de sí mismos que no supieron ser. Y como no se atrevieron a mirar hacia adentro. Miraron hacia arriba. Hacia quienes eran más frágiles. Hacia quienes no se defendían. La culpa llegó tarde. Como siempre. No con un golpe. Sino con un goteo constante que no se puede detener. Cada palabra dura. Cada mirada impaciente. Cada visita evitada. Todo volvió. Y entonces entendieron la verdad más cruel de todas. El pasado que no se suelta. No desaparece. Se transforma en daño. Y casi siempre, lo paga quien más nos ama. Intentaron reparar. Decir cosas que ya no sonaban igual. Pensar frases que necesitaban tiempo. Un tiempo que ya no tenían asegurado. Porque hay perdones que no se pueden pedir deprisa. Y hay heridas que no se cierran con buenas intenciones. La mochila seguía ahí. Abierta. Pesada. Y ahora ya no había a quien echársela encima. Cuando ya no queda tiempo. El tiempo no avisa. Nunca lo hace. Los hijos volvieron a la casa con más frecuencia. Demasiada, quizá. Como si la prisa ahora pudiera compensar los años de ausencia. Hablaron más. Escucharon, o al menos lo intentaron. Hicieron preguntas que antes nunca hicieron. Pero algo había cambiado. Los padres seguían allí. Pero ya no del todo. Él hablaba menos. Miraba más por la ventana. Como si estuviera despidiéndose en silencio. Ella sonreía con cuidado. Una sonrisa frágil. Agradecida, pero cansada. No reprocharon nada. No sacaron cuentas. No recordaron palabras duras. Porque los padres no pasan factura. Nunca lo hacen. Y eso fue lo que más dolió. Cada gesto amable llegaba con un eco incómodo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Los hijos sentían la culpa sentarse a la mesa con ellos. Dormir en la misma casa. Acompañarlos en cada silencio. Querían pedir perdón. Pero el perdón verdadero necesita tiempo.
Y el tiempo se estaba agotando. Un día, mientras ayudaban a ordenar un viejo armario, encontraron algo. Una mochila. Una vieja, gastada, con las costuras rotas. Dentro había cosas sin valor para cualquiera. Papeles antiguos. Fotografías dobladas. Objetos pequeños guardados por si acaso. La mochila no era suya. Nunca lo había sido. Era la mochila de los padres. La que habían cargado toda la vida. Y entonces lo entendieron todo. Ellos no habían heredado solo la vida. Habían heredado también silencios. Renuncias. Miedos que nunca se dijeron. Pero a diferencia de sus padres, ellos habían decidido no cargarla, sino lanzarla. Ese día no hubo discursos. No hubo escenas dramáticas. Solo una mirada. Larga. Sincera. Una mirada que decía más que cualquier perdón. Y aún así, no fue suficiente. Porque hay cosas que se comprenden tarde. Y hay amores que no mueren, pero se desgastan hasta quedarse sin fuerzas. El pasado seguía allí. Más liviano, quizá, pero irreparable. Y la herida seguía abierta. La mochila que aún puedes soltar. Hay historias que no terminan cuando se apagan las luces. Terminan cuando el silencio llega a casa. Esta no es una historia sobre padres mayores. Es una historia sobre el tiempo. Sobre lo que hacemos con él. Y sobre todo, sobre lo que dejamos sin hacer. Porque la mochila del pasado no desaparece sola. No se rompe con los años. No se hace más ligera por ignorarla. Se vuelve más peligrosa. Cuando no la abres. Cuando no miras lo que llevas dentro. Cuando finges que ya no importa. Acabas descargándola sobre quien menos culpa tiene. Muchas veces, sobre quienes te dieron la vida. Padres que envejecen en silencio. Que no piden explicaciones. Que no exigen perdón. Que solo esperan. Hasta que dejan de esperar. Y entonces llega el arrepentimiento. Ese que aprieta el pecho de noche. Ese que te hace repasar conversaciones que ya no puedes corregir. Ese que llega siempre tarde. La pregunta no es si amas a tus padres. La pregunta es si lo demuestras a tiempo. Si hoy estás cansado, frustrado, enfadado con la vida. Detente un momento. Mira tu mochila. No es tu padre. No es tu madre. No es su lentitud. No es su silencio. Es tu pasado no resuelto. Y todavía estás a tiempo de soltarlo. Llame. Escucha sin corregir. Abraza sin prisa. Habla con respeto, incluso cuando estés agotado. Porque un día, esa casa silenciosa será solo un recuerdo. Y darías lo que fuera por una conversación más. Por una torpeza más. Por una espera más. Si esta historia te ha tocado, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que aún esté a tiempo. Déjala en los comentarios. Dinos que te ha removido. Y si quieres seguir escuchando historias que no solo se ven, sino que se sienten, suscríbete. Porque a veces, una historia a tiempo puede cambiar una vida.